Ok, muchachos, buenos días. Espero que todos nos encontremos bien. Vamos a dar inicio al segundo video tutorial de la segunda semana de trabajo. Este va a ser un video tutorial muy corto, simplemente es tratar un tema, dos temitas, para poder tener un apoyo para entregar los trabajos de la segunda semana. El tema tiene que ver con la crónica y tiene que ver con los árboles genealógicos. Estamos en el tema de la cultura, estamos hablando de cultura, de preservación de cultura. Por eso les dejé el foro abierto en la LMS y les puse a ver una serie de videos que estaban precisamente relacionados con esto. Recordemos que pese a que los proyectos se suspendieron, tenemos que mantener ligado de cierto modo nuestro trabajo con lo que se quiere hacer en ese proyecto y lo que se va a hacer más adelante cuando todo vuelva a la normalidad. Entonces, uno de los recursos que encontramos fue la crónica, para tomarlo como base para poder contar la historia y la evolución de la cultura a nivel nacional, en este caso a nivel más local, pero pues yo coloco el tema de forma global. ¿Cómo se preserva la cultura y la identidad social? Esta pregunta tiene relación con lo que logramos hacer en el foro, que he leído algunos aportes importantes. Entonces entendamos que la crónica es una narrativa que significa contar a través del tiempo. Crónica, que viene de la palabra cronos, es decir, tiempo, es aquella que nos dice que se pueden contar historias, hechos que han sucedido a través del tiempo en un orden cronológico específico. Se debe seguir un orden determinado por el cual se deben contar las historias o los sucesos. ¿Cómo se puede hacer una crónica? Esto es un tema que es bastante visto en el bachillerato, entonces no va a ser difícil abordarlo. Lo primero que debemos tener en cuenta para hacer una crónica es determinar el tiempo que vamos a comentar o que vamos a hablar. ¿Desde qué época vamos a empezar a contarlo? Pongamos un ejemplo. Si nosotros queremos hacer una crónica de nuestro país o de la ciudad de Bogotá, podemos comenzar desde tiempos, desde los primeros tiempos, o simplemente desde una fecha determinada, desde una época determinada. Aquí hay dos ejemplos de títulos de crónica. Crónica de la cultura del siglo XX en Colombia. Entonces vamos a hablar desde que comenzó el siglo XX, es decir, desde principios de 1900. O crónica de la cultura en Colombia desde 1895. Entonces tenemos una fecha exacta que estamos mencionando, ¿cierto? Y podemos empezar a contar desde ese momento hasta la actualidad. Y así sucesivamente lo podemos hacer con los trabajos que vayamos a hacer. Si en el caso de la cultura nosotros tenemos que hacer una crónica, deberíamos hablar prácticamente desde el siglo XX, necesariamente, porque nuestra historia comienza a tener fuerza desde el siglo XX, desde que el modernismo llegó a Latinoamérica y se instauró en cada uno de los países. Entonces el siglo XX para nosotros es muy importante porque ahí fue donde sucedieron todos esos acontecimientos que empezaron a marcar la historia cultural de nuestro país. ¿Cómo se debe hacer una crónica? Hay un paso a paso muy sencillo para poderlo tener en cuenta. La información de la crónica tiene que ser ordenada de forma cronológica. Por eso se llama crónica, ¿cierto? Debe ser muy detallada, no les estoy pidiendo algo específico, algo extenso, pero sí debe ser muy precisa en la información. La información es muy minuciosa porque los pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia entre los conceptos o entre los temas que se van a estar trabajando. Segundo paso, el lenguaje tiene que ser claro, un lenguaje claro de crónica, en este caso una crónica histórica, ¿cierto? Debe narrar de forma literaria. Miren la diferencia. El lenguaje debe ser claro, debe haber coherencia, pero debe ser narrado de forma literaria. ¿Qué quiere decir esto?
Cuando hablamos de forma literaria es porque tienes que utilizar figuras literarias, tienes que utilizar categorías gramaticales como adjetivos, tienes que utilizar todos los recursos que se usan en una novela literaria cualquiera, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta esa partecita. El lenguaje debe ser claro, pero se deben utilizar figuras literarias, todo lo que adorna a una novela literaria. El tercer punto, se puede realizar de forma aséptica. ¿Qué quiere decir esto? Que se pueden narrar los hechos sin entrar en más valoraciones o en juicios o entrar en opiniones o en aspectos polémicos. ¿Qué quiere decir esto? Usted se va a concentrar únicamente en contar la historia. No es necesario que dé una opinión, no es necesario que diga lo que piensa, no es necesario que usted genere un debate como pasa, por ejemplo, en las reseñas críticas. En las reseñas críticas no es aséptico, todo tiene un objetivo que es generar una polémica o generar una controversia en el pensamiento debido a que hay una opinión o un juicio valorativo. Eso es lo que pasa con el concepto de las crónicas. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Ya les había dicho, desde el concepto de la cultura. ¿Por qué la cultura? Porque nosotros debemos entender que la cultura es el eje fundamental para caracterizar a una sociedad. Entendemos que la cultura se considera como un conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos sobre todo, que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. ¿Qué debemos englobar en este concepto? Debemos englobar muchas cosas como el arte, como las letras, como todo lo que tiene que ver con los estilos de vida, la forma en que uno vive, los modos, los derechos que rodean a esos grupos sociales, las tradiciones que los caracterizan y las creencias que tiene cada uno de estos grupos sociales. ¿Por qué? Porque la cultura tiene algo fundamental que es hacer que el hombre tenga la capacidad de reflexionar sobre sí mismo y de construir su propia identidad. De eso se trata el concepto de la cultura. Pongamos un ejemplo, en el caso de nuestro país, en el caso de Colombia, se abarca no solo un idioma y unos dialectos específicos. Colombia es multicultural, tenemos muchos dialectos, tenemos un solo idioma base, pero si nos vamos a culturas que son ancestrales en el país, vamos a encontrar diferentes tipos de idiomas. Tenemos diferentes tipos de bailes, tenemos muchos géneros musicales, tenemos una afinidad religiosa específica, pero hay diferentes formas de practicarla, por ejemplo. Entonces Colombia es un claro ejemplo de una diversidad cultural. Y como hay una diversidad cultural, nosotros tenemos la obligación de preservarla y tenemos la obligación como sociedad de mantener ese valor que tiene la cultura colombiana. Afortunadamente estamos en un país muy rico culturalmente y tenemos mucho por estudiar y mucho por analizar. Sus idiomas, sus dialectos, sus artes, sus bailes, sus géneros musicales. ¿Cómo se preserva la cultura? Las personas que no tienen conocimiento de su pasado, su origen y su cultura son como un árbol sin raíces. ¿Qué quiere decir esto? Que tú debes conocer tu pasado, debes conocer el origen, tu origen, el origen de tu familia, el origen de tu grupo social y con qué elemento cultural se caracterizan más. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar la cultura y esa es la única forma de hacerlo, conociendo nuestro pasado, conociendo nuestros orígenes, conociendo nuestra identidad cultural y preservándola sobre todo para poder continuar creando lo que es la historia cultural de nuestra sociedad. Esa es la forma más sencilla de preservar la cultura. Para preservarla debemos continuar creándola, pero antes de crearla tenemos que conocer nuestro pasado y tenemos que conocer nuestra identidad cultural. Para ello vamos a hacer un ejercicio que es el ejercicio de los árboles genealógicos. El árbol genealógico es la representación gráfica que muestra los datos de la historia, ya sea familiar, ya sea cultural, en la que nosotros estamos plasmados. Es una forma muy organizada y obviamente sistemática que relaciona mis orígenes parentales, ¿cierto? Y que une a mis miembros familiares, en el caso de un individuo.
Por lo general, el árbol genealógico se trata de eso, de empezar a indagar, es decir, ir a nuestro pasado, a nuestros orígenes, empezar con las raíces de nuestros orígenes, mirar quiénes fueron los que estuvieron en el tallo de esta historia familiar o cultural y cómo se empezó a distribuir nuestra historia a nivel histórico, que valga la redundancia. El árbol genealógico obviamente tiene una ciencia que es la genealogía. La genealogía es cuando yo quiero descubrir quiénes somos, cuando quiero descubrir de dónde vengo, cómo se llamaba mi antepasado, de dónde vinieron, cómo me remonto a los orígenes históricos de mi familia, en el caso de un individuo. De eso se trata la genealogía. Entonces es indagar mis raíces. Por eso está la imagen acá metafórica. Indagar y buscar mis raíces, de dónde provengo. ¿Cómo se hace un árbol genealógico? Se dibuja un árbol sencillamente, se le hace una estructura de árbol, ¿vale? Se sitúan a los indicadores de la familia, en sus ramas las diferentes generaciones. Es la forma más antigua y más común de representar un árbol, lo que les estaba diciendo. Abajo las raíces de donde provengo, el tronco es la base de mis antepasados y las ramas van a ser las generaciones que han pasado por mi familia. Entonces, esto, como les había dicho, simplemente era una explicación breve de temas que van a ser importantes para el ejercicio de la preservación de la cultura. Yo les voy a dejar unos recursos que van a ser importantes para su apoyo de investigación y demás sobre los talleres que vamos a hacer. El ejercicio va a estar relacionado directamente con ustedes como individuos. No vamos a meter el tema del proyecto, pero esto va a ser un ejercicio que va a servir como base, que va a servir como ejemplo para cuando podamos hacer un árbol genealógico propio de un grupo social o del grupo social que nosotros vamos a trabajar en el proyecto. Entonces, por el momento, por las circunstancias y las situaciones, vamos a hacer el ejercicio únicamente de crónica histórica y de árbol genealógico de cada uno de ustedes. Ahorita en el taller van a ver las indicaciones. Un abrazo, chicos, espero que se cuiden. Cualquier duda, cualquier solicitud que tengan me la hacen llegar por medio del correo, por medio de las plataformas.